Story 1. Anónimo. Comenzamos hace unos años. Mi profesor de matemáticas de secundaria nos contó una experiencia que tuvo cuando él estudiaba en la universidad. En aquellos tiempos, tenía que regresar junto a algunos compañeros en un auto desde el lugar donde estudiaba. Una noche, durante una tormenta eléctrica con mucha lluvia, él y sus compañeros regresaban mientras él conducía. Extrañamente, no había ningún otro auto en la carretera, probablemente debido a la tormenta. A los alrededores, todo era totalmente oscuro. Eran aproximadamente las 10 de la noche, según recuerdo la historia. La carretera por la que viajaban aquí, en el estado donde vivo, es conocida por varias historias extrañas, algunas de ellas consideradas como fallas en la Matrix. Ese día, el cielo estaba tan oscuro que no se podía distinguir nada. Mi profesor manejaba prestando más atención a la charla con sus compañeros que al cielo, hasta que los relámpagos comenzaron a iluminar el firmamento. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Notó unas esferas en el aire que se iluminaban con cada rayo. Estas esferas parecían de metal y tenían luces que cambiaban de colores. Intrigado, mi profesor comenzó a conducir más despacio para observar mejor estas esferas. Uno de sus compañeros, que iba en el asiento del copiloto, le preguntó: ¿Qué haces? Mi maestro, confundido y asustado, respondió: «Mira eso», señalando hacia el cielo y casi deteniendo el auto. Sus demás compañeros también se dieron cuenta de las extrañas esferas y empezaron a instarlo a que siguiera su camino. Él obedeció. Minutos después, todavía con miedo por lo que había visto en el cielo, al igual que sus compañeros. Muchas gracias por leer mi historia. Soy muy fan de sus historias. Story 2. Elías Pérez. Esto le sucedió a mi papá. Él trabaja en una empresa donde hay varios turnos, y en una ocasión, él estaba en la carretera con sus amigos del turno de la noche. Eran 3 carros y él iba en el último. Se dirigían al trabajo, como todas las noches, pero de repente, los 3 autos se apagaron al mismo tiempo en medio de la carretera y sin razón aparente. Se quedaron varados en el camino a un lado de un río. Todos bajaron y mientras estaban ahí, comenzaron a escuchar ruidos. Al voltear hacia el ruido, vieron lo que parecía ser un niño pequeño, casi un bebé, que estaba saltando de una piedra a otra. La sangre se les heló, y es que en el estado de Morelos, donde esto sucedió, se cuenta la leyenda del Choco, un bebé que se aparece y dicen que es el hijo del mismo. Story 3. Nancy González. Hola, Oscuro 7. Mi nombre es Nancy González y les envío saludos desde Houston, Texas. Quiero contarles algo que me ocurrió cuando tenía 11 años. En ese tiempo, yo vivía con una tía y su familia, y con un tío y su familia, todos en la misma casa. Mi tía y mi tío son hermanos de mi madre. Durante las Pascuas de 1990, a mi tía se le ocurrió viajar porque una vecina la invitó a pasar la festividad con su familia en su pueblo. Todo estuvo bien durante el viaje de ida y el día del festejo, pero el tercer día, cuando ya era tarde, cerca de las 5, mientras regresábamos en el auto, se nos explotó una llanta en plena carretera. Nos orillamos y nos dimos cuenta de que no llevábamos una llanta de repuesto. Esperamos a ver si alguien podía ayudarnos, llevando a uno de mis tíos a comprar una llanta. Después de un rato, un carro con una pareja se detuvo y nos preguntaron qué pasaba. Mi tío les explicó el problema y les pidió ayuda. La pareja solamente podía llevar a una persona para comprar la llanta, pero no la podrían regresar. Así que mi tío tendría que encontrar la manera de volver con nosotros. Mi tío se fue
y esperamos varias horas a que volviera. Se hizo tarde y la carretera se volvió muy peligrosa. Mis primas y yo estábamos afuera del auto cuando mi otro tío, que se quedó con el resto de la familia, nos dijo que nos metiéramos dentro del auto. Ya estando ahí, nos dio mucho miedo y nos quedamos calladas, mirando para todas partes. De repente, a mí se me ocurrió mirar hacia atrás, hacia un señalamiento en la carretera. Ahí pude ver un bulto negro con ojos brillantes y blancos, el cual estaba sosteniendo una hoz muy grande en su mano, exactamente igual que la figura que se pueden imaginar de la muerte. En ese momento, giré mi cabeza hacia adelante y luego volví a mirar hacia atrás, pero esta figura ya no estaba. En ese momento, no dije nada. Cuando llegamos a nuestra casa, les conté a mis tíos lo que había visto y ellos me regañaron por no haberles dicho nada en ese momento, porque según lo que dijeron, lo que había visto era la muerte y era un mal presagio. Después de eso, me dio mucho miedo y la verdad es una historia y una sensación que no he podido olvidar, incluso ahora que ya tengo 44 años, pues cuando cuento esta historia, la puedo recordar con cada detalle como si la hubiera vivido ayer. Story 4. Nix Shirley. Esto no es paranormal, pero sí muy aterrador. Sucedió hace años, cuando tenía como 9 o 10 años. Viajaba con mi familia por una carretera en Estados Unidos. Íbamos de Laredo, Texas, a Houston. Mi papá siempre elegía viajar de madrugada, así que partimos alrededor de las 4 de la mañana. Recuerdo que una hora después de haber iniciado el viaje, paramos en una gasolinera y algo me hizo mirar por la ventana. Justo al lado de nosotros paró un tráiler y vi a un hombre muy grande y corpulento bajar de él. La puerta quedó entreabierta por unos momentos y logré ver que en el interior había una chica, pero ella apenas se movía. Estaba amordazada y amarrada de las muñecas. Las escasas luces de la gasolinera me permitieron ver eso, pero el tipo cerró la puerta. Mi padre volvió al poco tiempo y nos fuimos de allí. Quise contarles lo que había pasado, ya alejados del lugar, porque me daba mucho miedo que el tipo quisiera hacer algo contra mi familia. Lamentablemente, no me creyeron. Dijeron que tal vez lo había soñado o que era algo de mi imaginación. Sinceramente, espero que haya sido así y no otro de esos casos donde un tipo se lleva a una chica y luego nadie sabe el destino cruel que le deparó. Story 5. Fernanda. Hola, oscuro. Mi nombre es Fernanda y esta historia que les voy a contar no es mía. Le ocurrió a mis padres. Nosotros somos de Aguascalientes y esto pasó un día cuando ellos salieron de viaje fuera del estado. Ya cuando se encontraban de regreso, iban manejando en la carretera y de pronto notaron algo a la distancia, algo que estaba justo en medio del camino. Al acercarse un poco más, pudieron notar que era una persona, un señor mayor que se encontraba tendido en el suelo, cubierto y rodeado de sangre. Ellos se quedaron viendo mutuamente y dudaron si debían hacer algo, pero decidieron no bajarse de la camioneta. Empezaron a pensar que podría tratarse de una trampa para intentar robarles el vehículo, asaltarlos o quizás hacer algo peor. Así que solamente rodearon el cuerpo y con algo de pesar siguieron avanzando hasta que lo dejaron de ver. Tiempo después, cuando regresaron a pasar por esa misma carretera, se acordaron de lo que habían visto y notaron el punto exacto donde habían visto al hombre tirado. Al llegar allí, se percataron de que justo a la orilla del camino había una cruz en el lugar donde el señor estaba tirado. Fue hasta ese momento, ya mucho tiempo después, cuando se dieron cuenta de que ese día
no habían visto una de esas típicas trampas para asaltar personas. Habían visto a un señor que realmente necesitaba su ayuda. Story 6. Susana Rosas. Ayuda. Mi relato sucedió cuando yo tenía unos 14 años. Mi papá y yo hicimos una parada en una gasolinera. Bajé del auto, pues el olor de la gasolina me irritaba la nariz. Era muy temprano, estaba un poco oscuro, pero se podía ver bien. Giré mi mirada hacia el otro lado de la carretera y vi a una mujer con ropas desgastadas. Su pelo era negro, muy despeinado, y estaba agachada mirando hacia el suelo. Pensé en ir para ver si necesitaba ayuda, pero en ese momento mi padre me detuvo y me dijo: «No te acerques, eso no es una persona». Subimos al auto y por el retrovisor vi que ella se levantó de una manera muy extraña, como si no pudiera caminar, y empezó a cruzar la calle. Pasó un auto y este la atropelló. El auto se sacudió y derrapó, casi chocando con un poste. Afortunadamente, no le pasó nada y siguió su camino. La mujer entonces desapareció. Mi padre me dijo que aquel era el espíritu de una chica de la que algunos hombres habían abusado y luego la habían asesinado, arrojando su cuerpo a la orilla de la carretera. Ella está muy molesta y causa accidentes con frecuencia. Me quedé atónita y con mucho miedo. Jamás volví a verla, pero sí me causó una gran pena su historia. Lo que un alma atormentada es capaz de hacer por sed de justicia es simplemente aterrador. Story 7. Sandy Roldan. Aterrador. Yo viví una auténtica historia de horror hace no mucho tiempo. Tuve que viajar de Querétaro a León y por alguna razón tuvimos que pasar por un tramo de carretera solitario. Era cerca de la 1 de la madrugada y la carretera en ese tramo estaba muy solitaria y por consiguiente oscura. Justamente cuando entramos al libramiento, vi en el pavimento restos de lo que parecía ser carne y sangre. Un poco más adelante, había parte de una persona y yo lo esquivé. Empecé a gritar: «¡Es humano!». Pero mi copiloto, que era mi hermana, me decía que no, que ella lo había visto bien y que me debía calmar, pues solo era un perrito. Yo sabía que me estaba mintiendo y se lo dije, pues estaba muy segura de lo que había visto. Al día siguiente, busqué las noticias, pero no encontré nada sobre esto, hasta que mi hermano, que iba en los asientos traseros, me confirmó lo que yo ya temía. Encontré una nota sobre una persona que había sido atropellada cerca de las 11 de la noche. Según la noticia, esta persona había sido arrollada por varios autos, lo que resultó en que su cuerpo terminara completamente destrozado. De hecho, la policía no pudo recoger todo el cuerpo o todas las partes esparcidas hasta ya bien entrada la mañana. Es horrible que la inseguridad en esa zona sea tan grande que los policías ni siquiera se atreven a acercarse. Es triste pensar que una tragedia así pueda ocurrir sin la debida atención.